Y hoy precisamente vamos a hablar de un tema muy importante que es la comunicación no verbal, que ya sabéis que es una de las especialidades del canal. Pero claro, siempre hablamos de comunicación no verbal, todos sabemos lo que es, ¿no? Es toda la comunicación que no son palabras, pero muchas veces no sabemos cómo utilizarla mejor, no somos conscientes tampoco de cómo es nuestra propia comunicación. Y eso es lo que vamos a ver hoy, y es cómo poder analizar nuestra comunicación no verbal para sacarle el máximo provecho, pero hacerlo con una metodología, no simplemente poniéndose delante del espejo y ver qué pinta tenemos, sino que hay una forma más profesional de analizar nuestra propia expresión corporal y mucho más que la expresión corporal, también cuestiones relativas a dónde nos situamos en el espacio, a cómo utilizamos el tiempo, porque todo esto es comunicación no verbal. De hecho, antes de seguir, vamos a hacer un repaso de qué es lo que consideramos comunicación no verbal. Y es todo lo que hacemos con el cuerpo, desde el movimiento a cómo estamos sentados o cómo estamos de pie o cómo caminamos, la expresión del rostro, el movimiento de las manos también, pero el aspecto también cuenta, el cómo nos vestimos y cómo somos realmente físicamente. También es comunicación no verbal el uso que hacemos del tiempo. Por ejemplo, pues los ritmos, cómo caminamos o cómo nos movemos o si llegamos tarde a un sitio o si hacemos esperar a alguien, pues todo esto también es comunicación no verbal, igual que el uso del espacio, que es donde nos situamos en cada momento. Eso también da información sobre nosotros, sobre cómo nos estamos sintiendo en aquel momento o cómo queremos hacer sentir a los demás, que eso es muy importante. Bien, por lo tanto, ya ves que son muchos los campos que podemos analizar de nuestra propia comunicación y lo que veremos ahora es una metodología para que puedas empezar. Primer paso es tienes que definir en qué área te quieres analizar, porque seguro que no te comportas igual en casa, que en el trabajo, que con los amigos, no te comportas igual en una situación muy formal y muy estricta en cuanto a normas que en una situación más informal, por ejemplo, en la playa o en el campo o en un concierto de rock o de lo que sea, ¿no? El concierto de tu conjunto preferido, es que no tiene nada que ver. Por lo tanto, el análisis que vamos a hacer tiene que tener un objetivo. Por ejemplo, alguien puede pensar, pues yo tengo una entrevista de trabajo o tengo que hablar en público o no sé cómo me perciben los demás en precisamente oral, ¿no? Pues define el ámbito y a partir de aquí haces el análisis. Otras personas pueden estar interesadas en el ámbito más de la pareja o el ámbito social y por lo tanto, primero definimos cuál va a ser el entorno, cuál va a ser este espacio donde nos vamos a analizar. Por cierto, hay personas también que quieren mejorar su imagen en las fotos o en los vídeos. Por lo tanto, quizá también podemos delimitarlo a este objetivo concreto. El segundo paso es escribir en un papel la imagen que creo que yo tengo. ¿Por qué además escribirlo? Pues porque queda constancia de lo que hemos pensado en un momento determinado y esto nos servirá para revisarlo en el futuro. Incluso pueden pasar meses o años y podemos revisar el trabajo que hemos hecho ahora para ver si ha habido cambios. Entonces, yo pienso, ¿qué imagen creo que transmito en este ámbito en concreto? Y lo escribo. Pues, por ejemplo, me parece que soy cercana, amable, educada, que soy elegante, todo esto son virtudes, ¿verdad? Bueno, pues me lo pongo en un papel. Y después esto lo tendremos que comprobar, tendremos que contrastar si esto es cierto, pero ¿cómo lo vamos a saber? Pues preguntando, tenemos que preguntar. Claro que a veces alguien ya nos hace algún comentario que nos puede dar una idea de cómo nos ven,
pero suelen ser comentarios puntuales, además en un momento determinado, no suelen ser objetivos porque nos lo hace nuestra madre, nuestra pareja, nuestros hijos, que suelen ser muy críticos. Por lo tanto, pues quizá tenemos que buscar otra fuente de información. Y además, no solo una, sino varias, ¿no? Entonces, lo que hacemos es seleccionar una lista de contactos de personas que nos conocen, pero tampoco hace falta que nos conozcan muy bien, muy a fondo, y que sean de este ámbito en el que queremos trabajar y que queremos estudiar. Y una cosa que podemos hacer, que hoy en día es muy fácil y muy práctica, es crear un Google Forms, ¿eh? Es decir, uno de estos cuestionarios que se pueden hacer gratuitamente con Google, con la herramienta de Google, y crear 2 o 3 preguntas, algo muy simple, porque tiene que ser de respuesta muy rápida, y mandar el enlace a estas personas, a estos contactos, y pedirles, por favor, que contesten esta encuesta, que es anónima, eso es muy importante, tiene que ser anónima. ¿Por qué estás haciendo, pues, un estudio sobre tu imagen profesional, que te gustaría mucho recibir su opinión? Y si no es en el ámbito profesional lo que estás estudiando, pues lo podrías trasladar al ámbito que deseas, ¿no? Estoy haciendo un curso, por ejemplo, de habilidades de comunicación, y me han pedido en un ejercicio que pregunte acerca de mi imagen. ¿Por qué hacerlo así? Pues porque es menos comprometido también para la persona que contesta el contestar, pensando que es para un estudio, para un trabajo de un curso, ¿eh? Para un ejercicio, en lugar de: "Oye, ¿qué piensas de mí?", así directamente. Es un poco más incómodo esto, tanto para el que formula la pregunta como para quien la recibe. Bien, entonces, estas personas nos contestan y valoramos estas respuestas. Valoramos lo que nos han dicho, que seguramente en parte coincidirán con la idea que nosotras o nosotros ya teníamos, pero seguro que habrá sorpresas, seguro que habrá algo que no esperábamos. Pues en estos aspectos que no esperamos es donde tenemos que poner más atención, porque al final todo lo que nos dicen que ya esperábamos, pues son confirmaciones de lo que ya era. Otra cosa es que lo que nos confirman nos puede gustar o no. Entonces, si nos interesa desarrollarlo, lo vamos potenciando, pero si nos interesa corregirlo, lo corregimos. A partir de aquí, a partir de esta comparación de mi propia opinión con la opinión de los demás, yo tengo que ir pensando, pues, cuál es realmente esta imagen que proyecto, ¿no? Y la describo. También os aconsejo que lo pongáis en un papel. Habéis puesto ya qué imagen creo que tengo yo, y ahora tocaría qué imagen tienen de mí los demás. Entonces, vamos anotando estos comentarios, opiniones o el resultado de la encuesta, y lo vamos valorando, eso es muy importante, en función muchas veces de parejas de palabras. Os pongo una lista bastante larga. Si queréis tomar nota, pues vais parando el vídeo, los que lo veáis en diferido, este vídeo quedará grabado, y lo podéis ir chequeando y tomando nota. Por ejemplo, ¿me ven cercana o distante? ¿Me ven segura o insegura? ¿Tranquila o inquieta? ¿Formal o informal? ¿Cálida o fría? ¿Accesible o inaccesible? ¿Sencilla o sofisticada? ¿Tierna o dura? ¿Abierta, cerrada? ¿Alto estatus o bajo estatus? ¿Visible o discreta? Y así podrías elaborar incluso más parejas de palabras que tú consideras que son importantes para lo que tú quieres conseguir. ¿Por qué estas parejas? Pues porque incluso le puedes poner un grado, ¿no? Pues a lo mejor entre
formal e informal, que son, pues serían los dos extremos, pues en lugar de ponerte, si en una escala del 0 al 10, pues a lo mejor no tienes ni un 0 ni un 10, pero tienes un 6, ¿no? Bueno, pues tú mismo puedes crearte este método de evaluación que es muy fácil. Bien, pero a partir de aquí, tú también necesitas unas herramientas para conocerte mejor, para conocer mejor tu comunicación no verbal, cómo te mueves, cómo miras, cómo sonríes, am, qué haces cuando ves a alguien, qué haces cuando hablas, por ejemplo, mueves mucho las manos o las mueves poco, estás haciendo así todo el rato, tienes tics, te rascas. Bueno, todo esto es conocimiento, autoconocimiento y es necesario. Porque estas parejas de palabras de frío, cálido, tierno, duro, visible, discreto, todo esto se consigue a base de esta comunicación no verbal, mucho más que con la palabra. Con la palabra transmitimos información más racional, pero si nos fijamos en la comunicación no verbal, es lo que nos dará las pistas de por qué la gente nos ve como nos ve. Pues si pensamos en el sencillo, sofisticado, probablemente la indumentaria, el cómo me arreglo, da mucha información sobre esto. Pues si yo quiero tener un aspecto más sofisticado, lo primero que tendré que hacer es revisar cómo me visto, cómo me peino, pero también quizá los movimientos, la gesticulación, el, el cómo me siento, cómo me quedo de pie, etcétera. Por lo tanto, necesito unas herramientas para analizarme. La primera es el espejo, especialmente si es de cuerpo entero, vertical, para poder verme entera, para ver si tengo el cuerpo erguido, como es mi físico también, hay que revisarlo. También necesitamos una cámara de vídeo que hoy en día tenemos en el celular, en el móvil, fácilmente, para poder grabarme. Un ordenador también está muy bien, una laptop o un PC o una cámara web. ¿Por qué? Pues porque hoy en día, quizá uno de los elementos que queremos analizar es cómo transmitimos una imagen determinada en una videoconferencia, por ejemplo, o en un vídeo como este que estoy haciendo yo. Y también necesitamos papel y bolígrafo para ir anotando, porque cuando veas las grabaciones que tú tienes, que te has hecho, entonces hay que ir parando la grabación y tomando nota de todo lo que vas viendo. Además, a veces en mucho detalle, porque te tienes que analizar la forma de moverte, qué posición tienes en el cuerpo, si está abierta o cerrada, a qué altura tienes las manos. Bueno, todo detalle es útil para después poder cambiar las cosas que tengas que cambiar. Bien, ya tenemos las herramientas, tenemos un proceso previo, pero ahora tenemos que analizar. ¿Y qué analizamos? Pues estos vídeos que hemos grabado expresamente para poder analizarnos, pero también quizás tenemos vídeos de algún evento, de un viaje, de, no sé, un vídeo que he grabado para las redes. Entonces, si yo ya tengo un material previo, entonces lo que analizo es este material previo. Y si quiero probar en casa, porque yo no he grabado nunca nada, pues me grabo y parto de esta grabación para poder analizar todo esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que analizar cuando estoy viendo el vídeo? Pues imaginemos que ahora yo, cuando acabe este vídeo, que quedará grabado, me quiero analizar. ¿Qué es lo que me tengo que preguntar? La primera pregunta es, ¿qué ven los demás? Porque claro, yo me estoy viendo a mí misma, pero los demás, ¿qué perciben en mí? ¿Qué ven? ¿Qué ven? Bueno, pues ven una mujer ya madura, como
cómo se mueve, está contenta, no está contenta, mm, se mueve mucho, se mueve poco, cómo está sentada, todo, todo, porque todo esto al final acaba haciendo una imagen global. Y esto también lo tengo que analizar. ¿Qué imagen global transmito? Pues, por ejemplo, yo me puedo poner en el papel, pues agradable o desagradable. No sé, parece segura o insegura, estresada o no, o serena. Y así voy viendo con los ojos de quien me está mirando qué imagen transmito. ¿Qué emociones puedo provocar? Pues si yo estoy viendo una grabación donde estoy muy seria, lo más probable es que las emociones que yo provoque sean de una cierta formalidad, seriedad o gravedad, porque ya sabéis que las emociones se contagian. ¿Qué es lo que hace que la gente tenga esta percepción de mí? Pues la falta de sonrisa, por ejemplo, ¿no? Si me perciben seria, la imagen es de seriedad, pues ¿qué es lo que hace que transmita esta seriedad? Pues la falta de sonrisa o quizás la rigidez, porque no me muevo apenas o que no miro. Bueno, pues hay que ir viendo qué aspectos de la comunicación no verbal hacen que haya este resultado final. Otra pregunta que me voy a hacer es, ¿puedo cambiarlo? ¿O quiero cambiarlo? Porque yo quiero cambiar los resultados. Y además, todo esto, como lo voy anotando, después analizaré qué es lo que necesito modificar y lo que puedo dejar ya pues, funcionando como habitualmente, porque ya me va bien, ya me parece bien. Bueno, pues yo os voy a poner un ejemplo de cómo he ido yo analizando mi comunicación no verbal. Claro que yo he tenido también la posibilidad de estar en televisión, de grabar muchos vídeos y esto me ha permitido autoanalizarme. A pesar de todo, no creáis que estoy absolutamente satisfecha con lo que hago, porque siempre, siempre, cuando ya me veo en una entrevista o cuando veo un vídeo de los que subo cada semana, yo me vuelvo a analizar, porque siempre hay algo que puedo cambiar, siempre hay algo que se puede mejorar. Porque al final la comunicación es algo que evoluciona. Nosotros como personas evolucionamos, también los gustos de la gente también, ¿no? Antes quizás se valoraba a las personas muy serias y formales y ahora no tanto. Y también depende de realmente de a quién te diriges y cuál es el objetivo que deseas conseguir. Bien, lo importante también para conseguir estos resultados es conocer más sobre comunicación no verbal, porque claro, probablemente nos enfrentamos a una situación, a este análisis de unas imágenes, sin tener muchos conocimientos del significado de los gestos, del significado de las expresiones faciales, y nos sentimos en este sentido un poco más limitados. Pero mira, para animarte, yo te digo que a base de observar tanto a los demás como a uno mismo, se aprende muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Pues porque en realidad ya sabemos mucho acerca de comunicación no verbal, pero lo sabemos de una forma más bien inconsciente. Entonces, cuando empezamos a entrenar la mirada, cuando empezamos a observar a la gente, cómo se comportan, cómo se mueven, empezamos a aprender muy rápidamente todos estos secretos de esta comunicación silenciosa, de esta comunicación que tantas veces es inconsciente y por eso nos delata. Y además, esto se puede reforzar leyendo, informándote, formándote y viendo vídeos.